Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí desde el estudio y hoy les tengo un programa especial. Hoy vamos a hablar de los sistemas de frenos. ¿Les late? Acompáñenme. Bueno, pues hoy les quiero platicar de frenos, pero no solo hoy. Estamos en el primero de una serie de 3 videos donde vamos a platicar de los sistemas de frenos, qué lo compone, qué se necesita para diseñarlo, cuál es un sistema de frenos eficiente, cuáles son las ventajas, desventajas de los tipos de discos o rotores, de las pastillas o balatas, el diseño, las diferencias entre los de antes y los de ahora, qué hay cuando modificamos un auto y cuáles las diferencias entre unos sistemas de frenos deportivos, unos normales, etc. Ojalá que les guste esta serie y los invito a que la sigan completita porque muy buena información. Gracias a mis amigos de Brembo que me ayudan a conseguir algo de información. Y bueno, pues vamos a empezar platicando qué es un sistema de frenos y para qué se necesita. Primero, el sistema de frenos, todos creemos que sabemos de qué es, pero no tanto. Les voy a platicar un poquito. El sistema de frenos sirve para detener un auto cuando necesitemos detenernos. En el momento que necesitemos detenernos, de la manera más eficiente y sobre todo de la manera más confiable posible. Y depende mucho del tipo de auto que tengamos, es el sistema de frenos que requerimos. Obviamente, en un auto nuevo, normal, de agencia, sin modificaciones y eso, los frenos ya están diseñados para tener ciertas prestaciones acorde a las capacidades del vehículo, potencia, peso, etcétera, etcétera. Un montón de factores, ¿sí? Pero si un vehículo va a X velocidad, es porque se generó o se usó cierta potencia del motor para llevarlo a esa velocidad y se necesita una potencia, vamos a llamarlo arbitrariamente, inversa para frenarlo, ¿sí? O sea, si uno aceleró a 100 kilómetros por hora o a 200 o a 300 o lo que sea, se necesita cierta potencia también para frenarlo. ¿Ustedes se han puesto a pensar la potencia que se necesita para detener un vehículo? ¿Cuánto es más o menos? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen un auto deportivo y van a 300 kilómetros por hora. Ese auto deportivo pesa tonelada y media, poquito más, y tiene un motor de 300 caballos. Vamos a dejarlo hacia el aire. ¿Cuánta potencia creen que se necesita para frenar un auto que va a 300 kilómetros por hora y pesa una tonelada y media, una tonelada 600? Se necesitan 1800 caballos. Imagínense, tienen un auto de 300 y para frenarlo de ir a su velocidad máxima hasta cero se necesitan 1800 caballos de potencia inversa. Repito, arbitrariamente lo vamos a llamar así. Es muchísimo. Entonces es súper crítico el sistema de frenos que tengamos en nuestro auto, ya sea original o obviamente mucho más si hacemos alguna modificación de cualquier tipo. Si le ponemos más peso, si le ponemos peso en una canastilla arriba o en un dispositivo ahí para ponerlo en el jalón del remolque, etc. Sí, obviamente vamos más allá de la velocidad permitida, si vamos más allá de la velocidad para la que está diseñado el vehículo. ¿Qué pasa? Yo siempre les he dicho, nos encanta modificar los autos a los entusiastas y hacer que corran más. Pero lo primero que tienes que pensar es en pararlo, no en que corra. Porque los sistemas de frenos originales vienen diseñados para ese tipo de vehículo con esas características. Y si tú le aumentas la potencia, vas a correr más y vas a necesitar más potencia todavía para frenar. Insisto, como un ejemplo al aire, un auto de tonelada y media de 300 caballos de fuerza necesita 1800 caballos para detenerse. Entonces hay que pensarle muy bien, ¿sí? ¿Por qué es crítico? Obviamente por frenarlo, ¿no? Pero uno de los parámetros más críticos en el sistema de frenos que somete más estrés es el calor. ¿Y cómo se genera ese calor?
Pues por fricción, ¿sí? Acuérdense que el sistema de frenos consta de un pedal que empuja una bomba que es, digamos, como una jeringa, un émbolo, un pistón, que empuja a su vez un líquido a través de una tubería que va por todo el vehículo y llega a cada una de las ruedas. Y ese líquido presiona otros pistones que hacen que las balatas o las pastillas de freno toquen el disco o lo presionen el disco, o los tambores, en el caso de los que tienen todavía tambor. Y esa fricción entre la balata y el tambor, o la balata o pastilla y el disco o rotor, hacen que se frene el vehículo, ¿sí? Entonces, básicamente de eso consta un sistema de frenos. Y como les decía, el enemigo número uno es el calor. ¿Por qué? Porque ese calor que se genera por la fricción entre la balata y el disco se transmite a los pistones que empujaron esa balata, y luego se transmite al líquido de frenos y eventualmente quizá llega al pistón. Pero el calor hace muchísimo daño. ¿Por qué? Primero, en la superficie de frenado, de contacto, de fricción entre la balata y el disco, se depositan partículas de metal, ya sea del mismo disco o también de las partículas metálicas que tienen las balatas o pastillas. Ese metal, de alguna manera, como que se funde y hace que sea una superficie ya no áspera, ya no abrasiva, que ya no aprisione o cause tanta fricción entre el disco y la balata. Por ponerles el primer ejemplo ahí, hablando de dónde se generan los problemas, ¿no? De calor y lo que causan. Ahora, se calienta la balata muchísimo. Esa balata calienta a su vez el pistón. Ese pistón calienta a su vez el líquido de frenos. Y si ese calor no es disipado correctamente, vamos a tener problemas de frenado por la famosa cristalización del disco, de la balata, que no es otra cosa más que depósitos de micropartículas de metal, de carbono, depende de los compuestos de las balatas y obviamente del disco, que hacen esa superficie mucho más lisita de lo que debería de ser. Al ser más lisita, ¿sí?, más uniforme, la fricción necesaria no va a estar ahí, porque son dos superficies más lisas de lo que deberían. Entonces no frena igual, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, ese calor también genera otros problemas en el líquido de frenos. ¿Por qué? Porque el líquido de frenos tiene ciertas capacidades de conductividad térmica, o conduce el calor, y como todo líquido tiene un punto de ebullición y empieza a generar vapor dentro del sistema, dentro de la tubería, la bomba, el pistón, etc. Y ese vapor hace que haya presión ahí adentro. Entonces esa presión empuja las balatas hacia el disco por medio de los pistones y hace que se frene el auto, y a su vez se genera más calor, y es un círculo vicioso. A eso se le conoce como bloqueo por vapor. El sistema de frenos alcanza temperaturas muy altas. En un auto normal de calle, sedán compacto X, alcanza una temperatura normal de operación es alrededor de los 200 y tantos grados. En uso intensivo, en carretera, curvas, subidas, bajadas, etc., llega a alcanzar 300 y tantos grados, y en algunos casos extremos hasta 400, ¿sí? Entonces, ese calor es el que hay que disipar, ¿sí? El sistema de frenos, mientras menos calor sufra, mejor, en un auto normal de calle, ¿sí? Entonces hay que disiparlo. ¿Cuál es la manera de disiparlo? Pues primero, en los discos. En los discos se disipa la mayor cantidad de calor que se genera en la frenada. Por eso existen los discos ventilados. Acuérdense, tenemos varios tipos de discos. Ahorita vamos a hablar así muy someramente de dos. El sistema de disco sólido, que es una sola pieza, donde embona en el eje de la llanta, de la rueda, perdón, y el disco, todo eso es una sola pieza. Y
En el caso de los discos ventilados, son la pieza que embona en el eje, y hay dos discos separados por una distancia, y ahí hay elementos, ya sea aletas o unas torres ahí, luego lo vamos a ver, pero son huecos. Y ese hueco está diseñado para que disipe el calor, para que por ahí dentro el aire que gira, a la hora de girar la rueda, la turbulencia de aire que se genera, se lleve parte de ese calor. ¿Sí? Entonces, así es como se disipa el calor en un sistema de frenos. Ahora, no solo es disipar, también es que no se conduzca, o que se conduzca la menor cantidad posible de calor entre las superficies de fricción, que es entre disco y balata, y los pistones, las líneas, el líquido de frenos y eventualmente la bomba. Entonces, también para eso hay que tener ciertos materiales en las balatas, sobre todo, que que no conduzcan tanto calor. ¿Sí? Entonces es muy crítico todo el sistema de frenos, porque hay que calcular muy precisamente la potencia de frenado que se requiere, como les digo. Dependiendo del vehículo, peso, prestaciones, velocidad, distribución de peso, inclusive diámetro de llantas, etcétera, es el sistema de frenos que debe llevar, ¿sí? Discos más grandes, pero no solo eso, se da mucho a los que nos gusta modificar, que alguien consiguió, unos discos más grandes de camioneta, qué sé yo, y se los pone, pero las balatas siguen siendo del mismo tamaño, no te sirvió de nada. ¿Por qué? Porque pusiste unos discotes, pero las balatas son del mismo tamaño o son chiquitas. Entonces la superficie de contacto entre balata y disco pues es la misma que tenías. De nada te sirve ponerle discotes. Y viceversa. Bueno, le cambio calipers y eso, y le pones unas balatas más grandes que no van a hacer contacto con el disco de la manera más eficiente. Es a mayor cantidad de superficie de contacto de balata con disco, mejor. Pero no solo es a la mayor cantidad, sino que sea en el área correcta. De nada te sirve estar con una balatota que queda más grande que el disco llega hasta aquí, la balata sobresale, o está rozando en el eje, en el hub donde se monta en el eje, etc. Es muy crítico. Entonces, les voy a seguir platicando en los demás videos acerca de los sistemas de frenos con más detalle, las prestaciones y las pruebas a las que son sometidos los sistemas de frenos, más a detalle los tipos de problemas que genera ese calor que se genera, perdón por la redundancia, pero ese calor que es el gran enemigo de los sistemas de frenos. ¿Qué otro tipo de problemas podemos encontrar cuando el sistema se va desgastando, se abusa de él, etcétera? Entonces, si les gustó este video así a manera de introducción, ojalá que le den like, que se suscriban al canal, que activen las notificaciones, que lo compartan con sus amigos, porque esa es la fórmula del Inge. Amigas y amigos,